A día de hoy, desde el punto de vista de los machistas actuales y de mucha gente que desconoce de estos temas, se piensa que el feminismo es algo dogmático que quiere que todo el mundo piense igual sin distinción alguna, y realmente no hay nada más lejos de la realidad. El feminismo, al igual que otros tantos movimientos sociales y políticos, tiene distintas ramas y distintas vertientes, o, para entendernos, distintos puntos de vista y distintas perspectivas sobre un mismo tema. Para entender cómo se ha llegado a este punto actualmente, hay que entender la historia que hay detrás. La primera ola del feminismo, surgida en Occidente a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se centró en conseguir la igualdad frente a los hombres en el tema legislativo. Trataron de obtener poder político, como trataron de poder votar, que fue en lo que más se centró esta primera ola. El pensamiento feminista en este entonces se ve directamente influenciado por la Ilustración y por los movimientos que había anteriores. Es un feminismo bastante liberal, es un feminismo individualista, es un feminismo que considera que es un problema de individuos, no de que hay algo más arraigado en la sociedad. La segunda ola del feminismo, cuyo origen se remonta a los años 60 y 70, tiene su origen unos años un poquito más atrás, en 1949, cuando Simone de Beauvoir publica El segundo sexo, libro el cual dará pie al feminismo radical y a todo lo que vino posteriormente. Esta obra sigue teniendo una gran relevancia a día de hoy, sigue siendo estudiada en muchas carreras universitarias centrándose en este tema como sociología. Simone de Beauvoir aseguraba que la mujer, o lo que conocemos y creemos que es ser mujer, no es algo biológico, sino realmente algo social y cultural. Su teoría es resumible en la famosa frase: no se nace mujer, se llega a serlo. En la segunda ola feminista se aleja todo de este pensamiento individual que había en la primera ola. Surgen los primeros análisis y las primeras teorías de género gracias a Simone de Beauvoir por el segundo sexo, los cuales serán claves a partir de entonces. Es en este preciso momento en el que se toma conciencia de que el problema no está en no tener poder legislativo, en no votar, en no poder divorciarse, en no poder tener una educación. El problema está mucho más al fondo. El problema es una estructura social y política a la que se la llama patriarcado. Las feministas de la segunda ola se definieron como feministas radicales, básicamente porque querían llegar a la raíz del problema, querían acabar, destruir esta estructura. La tercera ola del feminismo, donde nos encontramos actualmente, nace en los años 90 y tiene distintos puntos. Para empezar, tenemos un resurgimiento del feminismo liberal, el feminismo que realmente nunca había desaparecido, pero durante la segunda ola, por toda la revolución sexual de los años 60 y 70, había quedado un poquito más acallado, podemos decir. Por lo que en la actualidad el feminismo radical y el feminismo liberal se encuentran ambos muy presentes. También es en la tercera ola donde surgen distintas ramas del feminismo, ya que la segunda ola tuvo bastantes fallos y en esta ola se pretende arreglar todo aquello. Uno de los fallos más relevantes, por ejemplo, es que el feminismo de la segunda ola se centraba en la mujer blanca, occidental, el prototipo de mujer, pero ¿y las mujeres negras y las mujeres trans? ¿Qué pasa con ellas realmente? Como ya he dejado claro, hay dos corrientes principales dentro del feminismo, que son la radical y la liberal. El feminismo liberal se centra en conseguir esa igualdad de forma política en las esferas públicas y se basa en una teoría individualista que considera a la mujer capaz de tomar sus propias decisiones y sus propias acciones. El feminismo radical, por el contrario, no se centra en las mujeres como seres individuales, sino en las relaciones de poder que se dan gracias al sistema en el que permanecemos, en el patriarcado. No trata el eje de la opresión en las leyes y en la política, sino en ese marco social que hay. Y, como ya he dicho, pretende acabar con el sistema de raíz. No considera que cambiando las leyes se resuelva algo realmente. Si queréis saber a fondo las distintas posturas entre las dos corrientes, os voy a dejar por aquí o en la descripción los vídeos de una compañera feminista que también hace vídeos en su canal, es Aimee, por si no la conocéis, y si no la conocéis suscribiros a su canal. Ella profundiza muchísimo más en la teoría y seguramente aprenderéis mucho. Pero siguiendo, como ya he dicho, en los años 90 surgieron otras corrientes, otras ramas, y me voy a centrar en dos de ellas y una tercera más o menos, ya lo entenderéis. Para empezar tenemos el transfeminismo.
El transfeminismo es una de las corrientes de la tercera ola a la que más importancia se le ha dado. Uno de los errores de la segunda ola, por las teorías y los estudios que había en aquel momento, recordemos años 60-70, es que las mujeres trans no eran realmente mujeres, sino que eran hombres que querían meterse en los espacios feministas, en los espacios de mujeres, cuando realmente las mujeres trans son mujeres y siempre han sido mujeres. Es por ello por lo que a las feministas radicales que excluían a las mujeres trans se las llamó TERF, que es literalmente feminista radical transexclusivista. A todo esto hay que tener en cuenta que tanto la teoría como los estudios han ido mejorándose y han ido arreglándose con el tiempo, es decir, dentro del Radfem ya no está la misma mentalidad que estaba en aquella época, obviamente. Dentro del transfeminismo se dan dos corrientes o dos vertientes. Una es la liberal, que se centra en la teoría queer, y la otra es la radical, que se centra en este marco social y en las relaciones de poder. El transfeminismo liberal se basa en la teoría queer, que son una serie de ideas sobre el sexo y el género, y que considera que la sexualidad y el género son constructos sociales, pero que están en continuo cambio, por lo cual tú puedes adaptarlo a ti mismo. Esto se ve en la cantidad de géneros que se ha creado. Todo esto se basa en la teoría queer. Queer es un término bastante reciente y su significado está en cambio, no hay un significado concreto para entendernos. El término como tal significa extraño. Queer era como se les llamaba a las personas LGTB que se salían de la normatividad, ya que lo correcto era ser straight, era ser recto. Muchas personas se reapropiaron de este término para adaptarlo a su estoy fuera de la normatividad, estoy fuera de los estereotipos y estoy aquí realmente. El transfeminismo radical se centra y acaba siendo realmente una extensión del feminismo radical a secas. El transfeminismo sigue la teoría de que el patriarcado es quien ha creado el cisexismo y esa binariedad de géneros, ya que realmente, habiendo solo dos géneros, hombre y mujer, uno privilegiado y otro oprimido, es como se mantienen las estructuras de poder y es como se mantiene esa dominancia. Estos géneros han sido unidos al sexo biológico, asociando pene a ser hombre y vagina a ser mujer, que es básicamente el cisexismo. Y es esto lo que lleva a la transfobia. Tú has nacido con pene y eso quiere decir que tú eres hombre, tú no puedes ser mujer si tienes pene. En el caso de personas no binarias, el transfeminismo radical lo que dice es que sí que existen, pero que se mantienen en un segundo plano, ya que lo que realmente dentro del sistema importa es que hay dos géneros sociales y políticos, y por mucho que tú te definas de forma individual como género fluido, género neutro, de mi género, vas a seguir siendo de cara a la sociedad hombre o mujer. Esta rama del transfeminismo considera que con la abolición del patriarcado caería la transfobia, el cisexismo y esa binariedad de géneros. Por lo cual es esto mismo lo que se busca, ya que realmente la binariedad de géneros y el cisexismo a quien afecta de forma más directa es a las personas trans. Por lo tanto, mientras el transfeminismo liberal aboga por construir nuevas sexualidades y nuevos géneros, considerando que será así como se finalice la transfobia y el machismo, el transfeminismo radical considera que sin realmente destruir la raíz del problema, el cis-heteropatriarcado, no se podrá construir nada, porque todo se verá influido por esto. Tenemos también el feminismo negro, que se centra en la opresión por género y raza, analizándolo junto a la opresión de clase. Este feminismo surge como respuesta a la segunda ola, a esa mentalidad de la mujer blanca es lo único que nos importa, y también como respuesta a los movimientos civiles y políticos de las personas negras, sobre todo en los Estados Unidos, ya que estos movimientos civiles y políticos se centraban en el hombre negro, dejando completamente de lado a la mujer negra. Este feminismo se centra muchísimo en la historia, remontándose a la esclavitud y al colonialismo que se dio durante muchos siglos. Desgraciadamente, el feminismo occidental actual y las personas occidentales actuales tendemos a menospreciar ya personas de otras culturas, de otras etnias, con otra religión, etc. Y eso es algo que hay que cambiar y que llevamos arrastrando demasiado tiempo ya. A una mujer negra no se la puede analizar por separado desde el punto de vista de género o desde el punto de vista de raza. Ambas cosas confluyen a la vez. Un ejemplo de esto es que mientras una mujer blanca va a estar fetichizada por ser mujer, una mujer negra va a estar fetichizada por ser mujer y ser negra, ya que se la considera a las mujeres negras algo salvaje, exótico, distinto. Es aquí entonces donde se habla de interseccionalidad. El término interseccionalidad fue inventado en 1989 por Kimberlé Crenshaw y trata que no se puede hablar de género,
raza y otras categorías sociales y políticas como algo aislado uno de lo otro, ya que se encuentran interrelacionadas entre sí. Por otro lado tenemos el feminismo blanco o el white feminist, que es un nombre en tono burla, en tono... no es un feminismo real para entendernos, no hay una rama, no hay una vertiente, es el nombre que se le ha dado al feminismo de mujeres blancas occidentales que se centran en mujeres blancas occidentales considerándolas como lo universal y dejando de lado a las mujeres no blancas no occidentales. Este feminismo no es un feminismo interseccional, ignora y desprecia los problemas de otras tantas mujeres y se les impone la visión de aquí. No todas las feministas blancas siguen este feminismo, pero sí realmente es algo que tenemos muy inconscientemente metido y muy en el fondo, ese paternalismo con las mujeres negras, las mujeres musulmanas, las mujeres latinoamericanas aquí en España, que se considera que tendríamos que ir allí a salvarlas, que nosotras sabemos cómo ellas están viviendo en su país y ni de lejos debemos anteponer nuestra visión a la de esas mujeres, ya que lo más probable es que encima nuestra visión sea colonial, sea racista y, como decía Angela Davis, una de las personas del feminismo negro más influyentes de todos los tiempos y a quien deberéis leer sí o sí. El feminismo eficaz tiene que luchar contra la homofobia, la explotación de clase, raza y género, el capitalismo y el imperialismo. Y aquí llega uno de los puntos claves del vídeo. ¿Yo qué tipo de feminista soy? Remontándonos a los orígenes, yo he tirado al liberalismo, ya que a día de hoy el neoliberalismo es la ideología predominante. Y lo quieras o no, aunque no estés metido en política, por mucho que no estés y que digas, no, es que yo de política cero, el liberalismo lo tenemos interiorizado. Bueno, el neoliberalismo lo tenemos interiorizado, nos lo hemos comido con patatas y ni nos hemos enterado de que lo estábamos comiendo. Yo dejé de ser antifeminista leyendo análisis y estudios y realmente hasta hace nada no me he empezado a meter en teoría feminista y en teóricas y teóricos. Y realmente creo que es el mayor fallo que he podido tener, por una parte, porque por otra considero que está muy bien informarse de estudios y análisis actuales de tu país o de tu zona, pero por otra parte me he dejado mucha teoría de lado y no debería haber hecho eso. Si calificase mi feminismo dentro de alguna rama o corriente sería el transfeminismo radical, obviamente. Como muchos sabréis, me denomino persona no binaria, de forma individual fluyo al género. Bueno, realmente se supone que no puedes fluir por unas teorías, por otras sí. Esto está muy en pañales todavía, el transfeminismo. El tema de los géneros no binarios está demasiado en pañales. Yo fluyo a chico y por mucho que fluya a chico ocasionalmente y que permanezca a lo mejor 3 días viéndome, sintiéndome y tratándome como chico y la gente leyéndome como tal, porque realmente socializo y mi forma de actuar es masculina y se aprecia ese cambio desde fuera, por mucho que pase eso, sigo siendo mujer política y sigo sufriendo esa opresión por ser mujer. Mi foco de interés actualmente dentro del feminismo es centrarme en el género, en la formación de este, en la creación, en cómo lo interiorizamos, en la socialización. Y tiro sí o sí a la parte radical, ya que aunque al principio me estaba algo metida bastante en la teoría queer, empecé a hacerme demasiadas preguntas que nadie conseguía resolverme con esta teoría, ya que, claro, yo sigo siendo mujer política realmente, no concuerdo para nada a día de hoy con la teoría queer y me estoy leyendo a teóricos de la teoría queer para saber, ya que considero también que tienes que conocer, podemos decir, a tu enemigo o las cosas con las que no estás de acuerdo para poder estar en desacuerdo con ellas. No creo ni de lejos que creando 50.000 géneros y 50.000 sexualidades se acabase con el sistema, ya que es algo que yo misma he vivido, por mucho que yo de cara a la sociedad quiera ser persona no binaria, se me sigue viendo como mujer y sigo sufriendo como tal. Aparte, dentro del feminismo considero que este debe ser anticapitalista. Y lo dejo claro porque dentro de la postura radical hay 2 posturas más interiores. Como veis, esto no es nada hegemónico ni único. Hay 2 posturas, que es una que no analiza el capitalismo tan a fondo y otra que lo analiza bastante a fondo. El capitalismo a día de hoy actúa a la par del machismo, van de la manita como parejita y se dan besitos, muchos besitos, se quieren muchísimo y sin la caída del capitalismo no va a caer el patriarcado, ni de lejos, ni el patriarcado, ni
se destruirá el racismo ni la explotación a personas y animales, por lo tanto el especismo tampoco caería. Tiene que ser anticapitalista, así lo considero yo. Y aparte, el capitalismo a día de hoy se está lucrando, se está beneficiando de una forma del feminismo. Las camisetas estas del Zara, H&M, Bershka, de soy feminista, mírame, soy feminista, ¿me ves? Esas camisetas que seguramente lo más probable es que estén hechas en un país extranjero con explotación de personas, mujeres y hombres, y seguramente, lo quieras o no, con explotación de niños y niñas. ¿Qué me estás contando hoy? Si no es mi feminismo, ni de lejos mi feminismo es ese. Y como ya digo, aunque en teoría esté no en pañales, estoy a 4 patas en teoría, caminando, empezando a caminar un poco. Leyendo ya los análisis y estudios me di cuenta de que algo fallaba, por esto sé que tiro a la postura radical sí o sí. Y es que por mucho que hayan cambiado y que se hayan modificado las leyes, realmente a nivel social nada ha cambiado. Ejemplifico esto, la violencia de género. La ley integral de la violencia de género, ley del 2004 que se pone en España y que a día de hoy muchas personas, hombres y mujeres, dicen que es dañina, que no protege al hombre, que sobreprotege a la mujer, etcétera, ¿vale? Desde que se puso la ley, el número de muertes de mujeres, el número de mujeres asesinadas no ha variado, no ha habido una disminución. Y esto es porque aunque se haya puesto la ley, no ha habido un cambio social y los números van a seguir siendo igual. Es más, es que se nota más todavía el cambio social cuando lees las denuncias. Y cuando hablo de denuncias es denuncias, no denuncias falsas que no son denuncias falsas, ¿vale? Porque mucha gente habla de denuncias falsas sin tener ni idea de que no están dentro, no se las considera dentro de las denuncias. Esto ya hablaré posteriormente en un vídeo más largo. Las denuncias por violencia de género han aumentado, pese a una ley que sobreprotege a la mujer. Las denuncias han aumentado y el machismo se encuentra muy presente en mi generación, gente de los 80, 90, incluso gente de los 2000. Hay muchísimo más machismo y un machismo distinto al que había en la época de nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Por muchas leyes que se hagan, no ha habido ningún cambio en la estructura, no ha habido ningún cambio social y hasta que no se dé el cambio, todo va a seguir igual. Ya digo, de violencia de género y la ley y todo esto hablaré en un vídeo más adelante, que también será un vídeo muy largo, explicaré cómo funciona la violencia, cómo dentro de ella funciona la violencia de género, etcétera, etcétera. Espero que con este vídeo os haya quedado más claro un poquito, os haya situado del feminismo actual, cómo se está dando. Espero que os mentalicéis y si realmente queréis meteros más en feminismo radical o saber de feminismo liberal o de transfeminismo o más allá, de feminismo negro o de por qué el feminismo blanco es así, os queréis meter más en análisis y en estudios como hice yo, formaros vosotros mismos. Yo no os puedo poner todo en la palma de mi mano y decir comed de mí. Tenéis que formaros y tenéis que encontrar por dónde queréis ir vosotros y vosotras mismas. Y eso es todo por hoy.